Si se te cae mucho el cabello y no te crece demasiado, entonces este video es para ti. Comencemos. ¿Qué tal, mi gente hermosa? El día de hoy voy a compartir contigo cómo hacer este tratamiento súper potente que te va a ayudar con el crecimiento extremo del cabello. Así que vamos a comenzar con los ingredientes. Nuestro primer ingrediente estrella que vas a necesitar es manzanilla. De este le vamos a estar poniendo 2 cucharadas. Luego tenemos este otro ingrediente que acabo de descubrir y me ha encantado para el cabello. Es la flor de caléndula. Al igual le vamos a estar poniendo 2 cucharadas. Esta tiene bastantes beneficios para el cabello, así que no nos puede faltar. Esta yo la conseguí en Amazon, pero también la puedes encontrar en tu supermercado. Luego tenemos semillas de fenogreco. Esta le vamos a estar poniendo 1 cucharada. También le vamos a estar poniendo 2 cucharadas de romero seco, ya que no nos puede faltar porque es muy importante para el crecimiento del cabello y para detener la caída. Como ya pudiste notar, todos mis ingredientes son en seco, ya que esto nos va a ayudar a que no se eche a perder nuestro tratamiento. Ahora pasamos con la semilla negra o semilla de comino, como mejor la conozcas, y de esta también le vamos a estar poniendo 1 cucharada. Ahora le vamos a poner 1 cucharada de té de ortiga. Esta no solo nos va a ayudar con el crecimiento extremo del cabello, sino que también le va a dar fuerza y suavidad. Ahora le ponemos té verde. Yo estoy utilizando 2 bolsitas como las que ves aquí, pero si tú lo tienes suelto en polvo, solamente le pones más o menos como 1 cucharada. Las 2 bolsitas equivalen a un poquito menos de la cucharada, así que está perfecto. Y vamos a hacer lo mismo con té de jengibre. También estoy utilizando 2 bolsitas. Al igual equivalen un poco menos de la cucharada. Y si solo lo encuentras en polvo fino, también lo puedes sustituir. Luego seguimos con clavo de olor o clavo dulce, como mejor lo conozcas. Al igual vamos a ponerle 1 cucharadita, ya que es muy potente. Y como base para todos nuestros ingredientes secos, vamos a ponerle 1,5 tazas de aceite de olivo. Esta cantidad te puede aguantar como para 2 meses dependiendo el largo del cabello y el uso que le des, pero yo lo utilizo una vez a la semana, así que siempre me dura bastante. Y ya para terminar con los ingredientes, vamos a ponerle unas 10 a 15 gotitas de esencia de menta. Yo sé que son bastantes ingredientes, pero créeme que todos estos ingredientes te van a ayudar bastante a que tu cabello crezca fuerte en pocos días y que se detenga la caída del cabello. Así que es muy importante que los apliques todos y que no omites ninguno. Y ya que tenemos todos nuestros ingredientes en el contenedor, vamos a mover todo muy bien, a mezclar para que todas nuestras hierbas se saturen con el aceite de olivo y así se puedan extraer todas esas propiedades y beneficios que nuestro cabello necesita. Ya que ha quedado todo bien combinado, nuestro siguiente paso es cubrirlo muy bien, ya sea con una tapadera. Yo aquí estoy utilizando esta envoltura de plástico, al igual queda bien cubierto. El truco aquí es dejarlo reposar lo más tiempo posible que puedas, máximo 30 días, mínimo 7 días. Obviamente, entre más tiempo lo dejes, mucho más potente va a ser, más concentrado va a estar. Así que yo te recomiendo dejarlo los 30 días, pero si no aguantas o quieres utilizarlo más pronto, lo mínimo 7 días. Lo vas a guardar en un lugar fresco, que no le pegue el sol o la luz directamente, ya sea que lo metas en un cajón, en tu tocador, y ahí lo vamos a dejar marinar. Ya luego de los 30 días se va a ver más o menos así. Como puedes ver, se intensificó bastante el color. Así que nuestro aceite ya está listo. Lo único que vamos a hacer ahora es colarlo. Yo estoy utilizando esta bolsa de filtro para colar leches de nuez, pero cualquier tela que tengas te funciona bien, una pantimedia o también los filtros de café de papel funcionan muy bien para atrapar todas esas partículas de nuestro aceite. Yo lo voy a estar transfiriendo a este contenedor pequeño de vidrio, es un gotero para que así sea mucho más fácil de hacerme la aplicación, pero tú lo puedes transferir a cualquier contenedor que tengas. Como siempre, si es de vidrio se conservan mucho mejor que los de plástico. Obviamente que aquí no me va a caber todo el aceite, así que ya cuando me termine este botecito lo vuelvo a llenar y por el mientras el restante lo voy a guardar en un contenedor de vidrio más grande y lo voy a poner en mi tocador.
Y aquí ya está listo nuestro aceite, mi gente. Miren nada más esta chulada de aceite que nos quedó. Es muy potente y yo sé que te va a dar muy buenos resultados. Y no te desconectes, te invito a que sigas viendo el video, ya que en los próximos minutos te voy a mostrar la mejor manera para utilizar nuestro aceite y así obtengas los mejores resultados. Mientras te muestro cómo hacer la aplicación, te invito a que me regales un like para saber que estás disfrutando del video. Al igual, si no te has suscrito al canal, te invito a que te unas a esta comunidad para crecer nuestro cabello juntas y cuidarlo. Este aceite lo vas a aplicar por todo tu cuero cabelludo en secciones para que así te asegures de cubrir todo muy bien. Luego con la yema de nuestros dedos nos vamos a dar masajes, al igual esto nos va a ayudar a distribuir mejor el producto. A mí me gusta aplicarlo una vez a la semana, pero también te lo puedes poner 2 veces a la semana si quieres resultados más rápido. Y como te dije, este tratamiento no solo te va a ayudar con el crecimiento extremo del cabello, sino que también te va a ayudar a detener la caída y gracias a sus propiedades acondicionadoras te va a ayudar a controlar la caspa y el sebo de tu cuero cabelludo. Es importante utilizar este tratamiento por lo menos 3 meses seguidos para que así veas mejores resultados. Ya que hemos cubierto muy bien la parte de enfrente, ahora sí lo vamos a aplicar en la parte de atrás. Y por si alguien tiene la duda, este se aplica en el cabello sucio, ya que con el mismo sebo de nuestro cuero cabelludo nos va a ayudar a absorber mejor todas esas propiedades y beneficios que nos brinda nuestro tratamiento. Voy a ponerme un poquito en las puntas, ya que este nos va a ayudar con las puntas abiertas. Cuando terminemos, vamos a cubrir muy bien todo nuestro cabello para asegurarnos de que no le caiga polvo. Yo estoy utilizando la misma bolsita con que cubrí mi aceite, ya que este cubre todo muy bien y se queda en su lugar. También puedes utilizar una bolsa de plástico o una gorra de baño si es lo que tienes. Ya que cubrí muy bien todo, ahora sí lo vamos a dejar reposar ahí por 1 hora mínimo. La verdad que yo me lo dejé casi 3 horas, pero obviamente no tienes que dejarlo tanto tiempo si no tienes el tiempo para hacerlo. 1 hora es más que suficiente. Y así es como se ve ya después del tiempo pasado. Se ha sudado un poquito y ahora sí te puedes bañar como normalmente lo haces con tus 2 enjuagues de shampoo y tu acondicionador. Si sientes que el cabello se siente aún un poco graso, puedes ponerte 3 enjuagues de shampoo hasta que se remueva muy bien. Y ya ha sido todo por el video de hoy, mi gente. Me dio mucho gusto compartir esta receta que es muy secreta para mí. Así que espero que les ayude bastante. Antes de irte, no olvides suscribirte al canal y compartirlo con alguien que se pueda beneficiar. Y nos vemos la próxima semana con otro video. ¡Mua!